Hola compañeros, ¿qué tal? Bienvenido a la cuarta ayudantía de hormigón armado, que corresponde al diseño y análisis de vigas T. Este vendría siendo el último contenido antes de la primera evaluación y también se terminaría la unidad de flexión. Recordarles que la próxima semana haremos nuestra ayudantía online para resolver dudas y, y analizar otros ejercicios que también nos faltarían. Ok, bien, las vigas T se pueden ver en dos casos. Em, como elementos aislados, es decir, efectivamente una viga con forma de T, o bien en un sistema de vigas con losa, como el caso que tenemos en la siguiente figura. Por eso decidí colocar esta figura, porque es el que requiere un poquito más de análisis para saber efectivamente cuánto es el ancho superior de este elemento. Eh, Vamos a la siguiente figura. Antes de pasar a la siguiente figura, destacar que este vendría siendo el caso más común donde se ven las vigas T, que es un entrepiso, donde la armadura de las vigas sube hasta la losa y cuando todo esto es hormigonado, se hormigona de una sola vez, se hormigona viga y losa simultáneamente. Por eso podemos decir de que todo esto, la viga y la losa, es un solo elemento. Bien, tenemos dos casos, el caso A y el caso B, donde el caso A es una viga aislada, donde el ancho del ala es B sub F, el espesor del ala es H sub F, y el espesor del alma, o ya la viga como tal, es B sub W. Ahora, cuando tenemos el caso de un sistema de vigas, acá tenemos dos vigas em, incrustadas, por así decirlo, a una losa, el ancho del ala ya empieza a, a ser un poco más complejo de analizar su longitud, puesto de que no necesariamente va a ser entre centros de viga a viga, sino que requiere un análisis un poco más elaborado sobre las dimensiones de estos elementos y la concentración de los esfuerzos, compresión o tracción dependiendo del sentido del momento, recordando que estamos hablando de flexión. Por ejemplo, en la figura de acá, donde tenemos este sistema de vigas con losa, vemos dos parámetros, B y B sub F, donde B es la distancia entre centros de luz respecto a las vigas, y BF vendría siendo el espesor del ala a considerar, o también llamado ancho efectivo del ala. El ancho efectivo del ala aplica más que todo a este caso, al caso B. Se llama efectivo porque no es un ancho físico que se observa, sino un ancho calculado y, valga la redundancia, efectivo para resistir las compresiones por elemento. Se supone que se tiene que asumir una compresión alrededor de 0,85 F'C, que es lo que vendríamos haciendo en los casos anteriores. Si asumimos eso, nuestra concentración de esfuerzos, recordar que el tema de 0,85 F'C se trata de buscar una uniformidad en los esfuerzos. Y es por eso que se asume el 0,85 F'C. Si coincidimos con eso, vamos a notar de que nuestro B sub F, que es el ancho efectivo, se reduce respecto a B y deberá ser calculado en función de las dimensiones de estos elementos, de la losa, de la viga y de las tensiones en general. Ahora bien, recordarán, por ejemplo, en el caso de vigas doblemente reforzadas, que habían casos donde se podía analizar como vigas simplemente reforzadas y vigas doblemente reforzadas. Eso también aplica aquí, también está ese criterio en cuanto a las cuantías, pero además vamos a tener un caso donde este tipo de vigas podemos resolverlas como vigas
simplemente reforzadas o como vigas en T. ¿A qué me refiero con esto? De que hay casos donde una viga T puede resolverse como una viga rectangular, como lo hacíamos en la primera parte de la unidad. Y esto es porque, recordemos el principio general, tenemos hormigón equilibrándose con acero. Y cuando tenemos la compresión, el lado de compresión, vamos a asumir de que el espesor de la compresión es de A. Recordemos que A, no sé si tengo una figura acá, recordemos que A es el espesor del rectángulo de Whitney, que representa toda la compresión en la viga. Si nos dejamos guiar por eso, todo esto vendría siendo el espesor del rectángulo de Whitney. Y todo lo que estaría abajo estaría en tracción. Y en tracción sabemos que solamente vamos a considerar el acero. Entonces, si solamente tenemos compresión en esta zona, lo que vemos es una forma rectangular. Tenemos una compresión rectangular y en este caso dos barras de acero contrarrestando esa compresión. Por lo tanto, tenemos una forma rectangular en compresión y las dos barras de acero como lo hemos visto antes. En este caso, si esto ocurre, puede desarrollarse como viga rectangular porque la compresión tiene forma rectangular, está contenido dentro de la losa o bien en el ala de la viga como T. Y bien, acá tenemos el acero a tracción. Ahora, el segundo caso es cuando la compresión está un poco más abajo, es decir, supera el ancho el espesor del alma o de la losa. Y como podemos ver, esta distribución ya no pasa a ser rectangular, sino en forma de T. Este dibujo es muy importante porque en este dibujo es cuando uno se da cuenta si se requiere un análisis como viga T o un análisis como viga rectangular. Entonces, si nosotros llegamos a esto, es decir, comprobamos que el rectángulo de Whitney está dentro del ala o de la losa, dependiendo del caso, vamos a desarrollar el ejercicio como viga rectangular, simplemente reforzada, tal como lo hacíamos en la primera parte de la unidad. O doblemente reforzada, dependiendo el tema de la cuantía. Pero me refiero a que se va a desarrollar como lo hacíamos anteriormente. Pero por otra parte, si la compresión está un poco más abajo del espesor de la losa o del ala, dependiendo si es viga aislada o un sistema de vigas con losa, vamos a necesitar un análisis como viga T, ya que la distribución de esfuerzo ya no está en una forma rectangular, sino en una viga T. Es decir, hay parte del alma que debe resistir compresiones también. Ok. Bueno, acá está lo mismo explicado. Este vendría siendo el esquema de tensiones y deformaciones para el caso de rotura para una viga T. Ok, repito, este es el esquema de tensiones y deformaciones en condición de rotura para una viga T. Vemos que es un dibujo exactamente igual al de viga simplemente reforzada. Esto no va a cambiar, independientemente de que sea viga T, análisis de viga T o viga rectangular, el dibujo se permanece igual, porque aún así vamos a tener las mismas, los mismos materiales a compresión y tracción. Bien, aplicando lo que vamos a hacer primero, eh, recordarán cuando veíamos doblemente reforzado, uno asumía que la viga era simplemente reforzada, llegaba al cálculo de las cuantías, y si no se cumplía con cierto rango, había que hacer doblemente reforzado, y si no, se continuaba como viga simplemente reforzada. En el caso de las vigas T, para llegar como al criterio de decir si se requiere un análisis como viga T o viga rectangular, se va a hacer a través del cálculo del espesor del rectángulo de Whitney, lo que le estaba explicando
de este dibujo. Por lo tanto, si A es menor que el espesor del ala, si A es menor al espesor del ala, se requiere un análisis como viga rectangular, ¿cierto? Porque tenemos una sección rectangular a compresión y las vigas a tracción. Por otro lado, si el A, el espesor del rectángulo de Whitney, se encuentra por debajo de la losa o del ala, se va a requerir un análisis como viga T. Y esto es lo que está expresado aquí. Si A es menor a HF, menor o igual a HF, el análisis es de viga rectangular. Y si es mayor, análisis de viga T. Por lo tanto, para poder llegar a este análisis, vamos a tener que haber conocido la cantidad de acero, la fluencia del acero, la resistencia a compresión del hormigón y el ancho de la viga. Este ancho es el ancho inferior o bien el ancho de la viga en sí. ¿Ok? No es el ancho efectivo ni el ancho del ala, es el ancho del alma. Bien. Ok, supongamos de que A es mayor a HF y se requiere un análisis viga T. No, perdón, eso se ve después. Lo que vamos a hacer primero es el paso previo, que es si tenemos un caso de sistema de vigas con losa, vamos a ver si el ancho ya está dado por la geometría o hay que calcularlo, el ancho efectivo. Dijimos que cuando es una viga aislada, el ancho geométrico de esta T, de esta ala, va a ser B. Y cuando tenemos un sistema de vigas con losa, ese B debe calcularse, ese ancho efectivo debe calcularse. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esta tablita. Esta tablita del A6 318 del 2019 nos indica que para poder definir un ancho efectivo, debemos primero considerar si esta viga o sistema de vigas con losa tiene forma de T o forma de L. Por ejemplo, si imaginemos un entrepiso y este fuera la esquina, la última esquina de la estructura, tendríamos un caso L. Y si estamos al medio, vendría siendo un caso una T. Para que hagamos distinción entre este caso y este caso. Entonces dice, ok, ya, una vez que sepamos la forma, uno deberá escoger el menor ancho efectivo que se dé entre estas tres, entre estas tres condiciones. ¿Ok? Vamos a ver más adelante cómo las vamos a calcular, ya que no es solamente reemplazar 8 por H, en este caso es HF, siempre es HF, para que lo anoten, 8 HF, SW medios, donde SW es la distancia, SW es la distancia entre el centro del alma hasta el centro del alma de la viga continua, de la viga adyacente. ¿Ok? Entonces, desde este centro hasta este centro hay una distancia SW. Y L sub n, que es el que está acá, es la luz de la viga. Y por favor, no se equivoquen en esto, porque muchos se equivocan. La luz de la viga vendría siendo, por ejemplo, en estos dibujos, hacia atrás. Recordemos que todo esto es una sección transversal. Todo esto es una sección transversal, por lo tanto la luz se mide hacia atrás. Para efectos del curso, este dato siempre se da. La luz siempre se va a dar. Pero por favor recuerden que es hacia atrás. ¿Ok? Entonces, HF, que es el espesor del ala o de la losa, SW es la distancia entre almas, de centro a centro, y LN, la luz. Sale escrito acá para que lo recuerden. Aquí se entregan unas recomendaciones de diseño, como
si ustedes tienen que diseñar una viga T, como para que tengan en mente más o menos qué espesor debe tener el alma, el ala, etcétera. Ok. Ahora bien, recordarán ustedes en doblemente reforzado em, que cuando calculábamos AS, había una parte de este AS que controlaba la compresión de las barras de compresión y otra parte que equilibraba con el hormigón a compresión. Algo con una lógica muy similar ocurre en las vigas T, donde una parte del acero va a equilibrar el ala y la otra parte va a equilibrar el alma. Por ejemplo, acá está separado perfectamente. Una parte va a equilibrar el ala y la otra parte el alma. Recordar que toda esta parte es a compresión, por eso está dibujado de esta manera. El acero tiene que contrarrestar el ala, estas dos partes, y el alma. Ok. Para la parte que tiene que equilibrar con el ala, le vamos a llamar ASF. ¿Ok? Entonces, ASF es el acero a tensión que equilibra la compresión del hormigón en las alas. Y el resto, es decir, todo el acero que tenía, menos lo que ya estoy ocupando para las alas, va a ser lo destinado al alma. Haciendo un equilibrio de fuerzas internas, es decir, tensión igual compresión, vamos a tener ASF por F sub I es igual a 0,85 BF menos BW por HF. Despejamos ASF y con esta fórmula obtenemos finalmente el acero destinado a controlar la compresión del hormigón en el ala. Luego, aquí voy a hacer el siguiente alcance. Cuando yo les dije que un ejercicio de viga T se va a comenzar asumiendo de que es una viga rectangular. Y si este A era mayor a HF, requería un análisis como viga T. Entonces, si requiere un análisis como viga T, este A debe ser calculado en función de un análisis como viga T, porque el A calculado anteriormente era calculado como una viga simplemente rectangular. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a tener que asumir en este tipo de ejercicios que se calcula dos veces el espesor del rectángulo de Whitney. El primero es para corroborar si efectivamente A es mayor a HF y si se requiere un análisis como viga T. Y el segundo caso va a ser para calcular el A real y después, a medida que calculamos el A, vamos a poder calcular las resistencias nominales como viga T. Ok, dicho eso, tenemos la expresión también de un análisis de fuerzas para calcular el espesor del rectángulo de Whitney. Luego, también como lo veíamos en vigas doblemente reforzadas, también vamos a tener la suma de dos partes, porque dijimos que tenemos un acero que equilibra la compresión del ala y otra parte que equilibra la compresión del alma. Entonces, por eso tenemos M1 asociado al ala y Mn2 asociado al alma, con estas dos expresiones. No voy a entrar mucho en detalle de cómo se llegan a estas expresiones, pero basta con examinar un poquito el esquema de tensiones y hacer los equilibrios entre momentos y tensiones. Sumamos ambas partes y obtenemos la resistencia nominal. Para el caso de las vigas T, por código ACI va a haber que calcular cuantías. La cuantía, eh, la cuantía para el alma, que es AS, dividido en B sub W,
por D, aquí falta un D, seguramente se me borró, no sé, lo corté mal. Pero bueno, ustedes ya sabrán que esa es la forma de cuantía. AS dividido en B por D. Y para el ala vamos a tener ρf, que va a ser ASF dividido en B por D. Donde BW, recordemos, es el espesor de la viga, no el espesor de la losa o del ala. Calculamos una cuantía balanceada. Calculando una cuantía balanceada como viga simplemente rectangular, más la cuantía del ala. Notarán que esto se parece mucho en ciertas cosas a las vigas doblemente reforzadas. Bueno, calculamos la cuantía mínima, que también se calcula igualmente como lo hemos hecho antes. Calculamos cuantía máxima con esta expresión. Bueno, el Nilsson, este es de la 12ª edición, también sugiere una metodología para hacer un diseño de vigas T. Es muy probable que hagamos un ejercicio de esto en la ayudantía de repaso. Tengo pensado que en la ayudantía de repaso hagamos un ejercicio de diseño doblemente reforzado y un diseño de viga T, que vendría siendo lo más complicado de la primera unidad. Así que, bueno, les pido que lean esta metodología y esta la voy a explicar de mejor forma cuando hagamos un ejercicio. Ahora el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Hacer un chequeo, es decir, una verificación en condición de servicio de una viga prefabricada de 5 metros de largo, es decir, 5 metros hacia atrás, que debe resistir las solicitaciones entregadas a continuación, que son una carga muerta de 5 toneladas por metro y una carga viva de 7 toneladas por metro. Considerar una viga simplemente apoyada con las cargas uniformemente distribuidas en toda la luz. ¿Ok? Y acá se entregan todas las dimensiones y la armadura. Por lo tanto, vamos a tener que comprobar si es que se cumple con la resistencia nominal. Entonces, partimos primero calculando la demanda. O bien, esto lo pueden calcular al final también, porque esto no entra directamente en la resistencia de la viga. Esto, el MU, como ya lo hemos visto antes, se compara al final para comparar la resistencia nominal con este mismo MU. Así que estos pasos eh, pueden ser de otra forma, pero lo importante es que lleguemos a lo mismo, a hacer una comparación entre MN, Phi MN y MU. Pero bien, por como lo hice yo, primero calculo la demanda, reemplazando las cargas y obteniendo MU. Aquí no voy a explicar mucho porque ya lo hemos visto, lo sabemos de memoria. Bien, luego les dije que vamos a analizar esta viga como si fuese simplemente reforzada en forma rectangular. Por lo tanto, vamos a calcular el A como lo hacíamos antes con la fórmula de la primera unidad, de la primera parte, despejando A, y obtenemos que A vale 10,43 centímetros. Entonces, 10,43 y nuestro HF es 10. Entonces, nuestro A es mayor. Como A es mayor, significa que sobresale por el ala y tiene una forma de T. Y se requiere un análisis como viga T. Luego vamos a calcular el área de acero destinada a controlar la compresión del ala. Con esta expresión llegamos a 22,77 centímetros cuadrados. A ese ya lo sabemos porque lo dan que son 6 barras de 28. Habría que calcular cuánto es eso. Yo creo que sí, 36,95. Entonces calculamos ρW, que es la cuantía de acero con respecto a S, y después ρF, que es respecto a ASF, es decir, alma y ala.
obtenemos cuantías de 0,0328 y cuantía de 0,02. Luego calculamos las cuantías de la CI, las mínimas y máximas, balanceadas también. Obtenemos que ρ mínimo tiene que ser 0,003. ¿Es mayor? Sí. Ok, cumple. Calculamos cuantía balanceada. Reemplazando los datos, llegamos a 0,0253. Vamos a las cuantías que tenemos. 253. A ver. Ok, entonces calculamos ρb, que tenemos 0,0253. Luego calculamos la cuantía balanceada para una viga T. Entonces, la cuantía balanceada para una viga T va a ser la cuantía balanceada para viga simple más la cuantía para la cuantía que contrarresta el ala. Y obtenemos 0,045. Entonces, vamos a comparar en ρ WB. Le vamos a calcular la cuantía máxima, que está en función de esto, y obtenemos que es 0,034. Entonces, la cuantía máxima es 0,034. Vamos a la cuantía calculada anteriormente y es 0,033. Por lo tanto, cumple. Ok. Entonces, la viga al menos cumple con las cuantías. Ahora vamos a ver si cumple con la resistencia. Vamos a calcular la resistencia nominal, que les dije que es la suma de dos partes. Vamos a calcular cada una de las partes. Primero la que está asociada al ala, es decir, que incluye a SF. Obtenemos 38,25 toneladas por metro. Luego calculamos la asociada al alma, que es la resta de la S total menos el que está destinado al ala. Y obtenemos... primero vamos a calcular el A para viga T, porque habíamos calculado uno, pero era para ver si era análisis de viga T. Ahora lo vamos a calcular el real, que reemplazando nos da 11,21. Normalmente el A real siempre va a dar mayor al que uno asumió al principio cuando estábamos viendo si era viga T. Generalmente es mayor. Por supuesto que si este A hubiese sido menor a 10, habríamos visto que estábamos en un error y que o era análisis como viga rectangular o bien hay algún parámetro que fue mal calculado. Bien, como ya tenemos A, podemos calcular MN2. Después hacemos la suma de las dos partes. Llegamos a 61,71. Después calculamos la resistencia de diseño, que es aplicando el factor de reducción de 0,9. Llegamos a 54,86. 54,86. Luego, perdón, este valor lo voy a arreglar al tiro. Este debería ser 55, 54. Ahí sí. 55, 54. Y vemos que cumple. Listo. Viendo que cumple, estaríamos diciendo que la viga cumple con las cuantías, con la cuantía y con la resistencia de diseño. Por lo tanto, cumple todos los parámetros. Ahora ustedes deberán desarrollar este ejercicio. Para una viga T. Deberán desarrollar este ejercicio para una viga T, donde dice que se tiene un entrepiso que consiste en vigas continuas de 25 centímetros de espesor separadas a 90 centímetros entre sus ejes, es decir, ese es SW. En la parte superior se encuentra una losa de 8 centímetros de espesor, es decir, HF, cuyo hormigón es tanto que será vaciado monolíticamente junto a las vigas. El sistema debe soportar una carga viva, una carga estática de tanto,
que incluye el peso propio. La luz es de 10 metros. Debe verificar que las vigas resistan la demanda y considerar que se consideran 8 barras de 22 milímetros de diámetro en dos filas del acero A6342H. Considerar una altura efectiva de 52,55 centímetros y un recubrimiento libre de 40 milímetros. Se le pide también indicar cuándo y por qué, cuándo es el caso donde se analizan vigas en T como vigas rectangulares. Además, se le pide hacer un esquema de tensiones y deformaciones, que es lo que venimos haciendo en todos los controles, asumiendo un momento flector negativo. Así que se los dejo aquí, se los voy a subir para que lo puedan hacer y cualquier cosa me consultan. Así que eso sería toda la ayudantía de viga T. Nos vemos próximamente para hacer la ayudantía de repaso y estoy atento a sus consultas. Eso sería. Chao, chao.